Vamos a ver problemas relacionados con el mínimo común múltiplo. En los problemas clásicos, el mínimo común múltiplo queda sobreentendido con el uso de algunas palabras como encontrar la menor cantidad, hallar el menor número, el número más pequeño, en qué tiempo volverán a encontrarse, etcétera, y todos los sinónimos posibles relacionados con estas palabras. Tenemos aquí nuestro primer problema. Se desea formar cubos con ladrillos cuyas dimensiones son 16 centímetros, 20 centímetros y 24 centímetros, ¿no? Es decir, largo, ancho y altura. La pregunta es, ¿cuántos ladrillos son necesarios para formar el cubo más pequeño posible? Pequeño hace alusión a mínimo y mínimo es mínimo común múltiplo. Por lo tanto, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los números 16, 20 y 24. Y luego de sacar mitad, tercia y quinta, el mínimo es 2 elevado a la cuarta por 3 por 5, que es igual a 240. Luego, si 240 es la medida a 16 centímetros que mide su ancho, sería 240 entre 16, 15 ladrillos. Ahora, atendiendo a su largo, 240 a 20 que mide cada ladrillo, serían 12. Atendiendo a su altura, serían 240 entre 24 que mide cada uno, serían 10. Bien, tenemos aquí la cantidad de ladrillos a lo largo, a lo ancho y a lo alto, cuyo resultado es 15 por 12 por 10, 1800, dado que el volumen de un cubo es el producto de las tres magnitudes. En este problema clásico tenemos 180 trabajadores. Si se selecciona un grupo de ellos y se microagrupan de 8 en 8, de 10 en 10, de 12 en 12, siempre sobra uno. Este tipo de problemas donde se microagrupan personas de 8 en 8, 10 en 10, 12 en 12 u otro criterio diferente nos refiere al mínimo común múltiplo de los números 8, 10 y 12 que son los tamaños del grupo. Al extraer el mínimo común múltiplo, luego de sacar mitad, tercia y quinta, obtenemos que el mínimo común múltiplo es igual a 2 al cubo por 3 por 5, que es igual a 120. Ahora, el número es igual a un múltiplo de 120 más 1, que es el que sobra. Dicho número es menor a 180, dado que el grupo seleccionado es del total 180, por lo tanto n debe ser menor a 180. Luego, el número que es un múltiplo de 8, 10 y 12, es decir, 120, un múltiplo de 120 sería 120, 240, 360, pero el único que cumple con la condición de ser menor a 180 es 120, que sumándole 1 nos da 121. Luego la suma de términos sería 1 más 2 más 1 igual 4. En este problema se sabe que el número de alumnos de un colegio debe ser mayor a 450
y menor a 600. Además se observa que los 5/9 del total usan anteojos. Esto significa que el número es divisible por 9. Además, los 3/17 son de la especialidad de ciencia. También nos dice que el número es divisible por 17. Si el número es divisible por 9 y lo es también por 17, luego el mínimo común múltiplo de 9 y 17 es 153. Por lo tanto, el número de alumnos es un múltiplo de 53. Ahora, un múltiplo de 53 que sea mayor a 450 y menor que 600 sería 153 por 1, 153 es menor, 153 por 2, 306 aún es menor que 450, pero 153 por 3 es igual a 459, que es mayor que 450 y menor que 600. Luego, ese múltiplo de 53 es la respuesta correcta. Ahora, vamos a determinar el total de alumnos que usan anteojos y son de la especialidad de ciencias. Así tenemos que 5/9 del total 459 usan anteojos, más 3/17 por el total que es 459 son de la especialidad de ciencias, lo cual nos arroja un gran total de 336 alumnos. En este problema sabemos que el día lunes 6 de abril, en un momento determinado sonaron a la vez 4 campanadas de una iglesia, sabiendo que la primera toca cada 6 días, la segunda cada 8 días, la tercera cada 10 días y la cuarta cada 12 días. Nos preguntan por el día más próximo que sonarán las 4 nuevamente o volverán a sonar nuevamente, refiriéndonos a un problema de mínimo común múltiplo. Por ello vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los números 6, 8, 10 y 12. Luego de extraer sucesivamente mitad, tercia y quinta, obtenemos el mínimo común múltiplo que es 2 al cubo por 3 por 5, que es igual a 120. Es decir, 120 días después del 6 de abril volverán a sonar nuevamente las 4 campanadas. Ahora, de abril ya transcurrieron 6 días. Por lo tanto, como el mes de abril tiene 30 días, me faltan 24 días, más los 31 días del mes de mayo, más los 30 días del mes de junio, más los 31 días del mes de julio, nos da un total de 116 días. Pero como nuestro número es 120, entonces contamos los 4 primeros días de agosto para totalizar los 120 días. Luego la fecha en que sonarán las 4 campanadas, entonces será el día 4 de agosto. En este problema tenemos que 3 móviles parten al mismo tiempo de una pista circular, cuya longitud de circunferencia es 21.600 metros, y las velocidades de cada móvil es 54 metros por segundo, 144 metros por segundo y 180 metros por segundo. La pregunta es, ¿en qué tiempo volverán a encontrarse?
y cuántas vueltas habrá dado cada uno. Ahora, sabemos que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Vamos a hallar los tiempos de cada uno. El primer móvil, 54 metros por segundo. Tenemos distancia 21.600 entre 54 nos da un tiempo de 400 segundos. Tiene que recorrer la distancia en un tiempo de 400 segundos para volver a encontrarse con los dos móviles restantes. El segundo lo hará en 21.600 sobre 144 en 150 segundos. Y el tercer móvil lo hará, ¿no? 21.600 entre 180 metros segundos. Es el más rápido y por lo tanto el que se va a demorar menos tiempo lo hará en 120 segundos. Tenemos los tiempos: 400 segundos para el primer móvil, 150 segundos para el segundo móvil y 120 segundos para el tercer móvil. Ahora, como nos dicen en qué tiempo volverán a partir juntos, volverán a encontrarse, entonces es un problema de mínimo común múltiplo. Y vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 400, 150 y 120. Ahora, para hallar el mínimo común múltiplo no es necesario realizarlo en orden, es decir, sacar mitad, luego tercia, luego quinta, séptima si hubiere. No, lo importante es hallar el mínimo correctamente. Y aquí estamos observando que le hemos sacado primero décima, es decir, le estamos eliminando un 0 para que nos quede 40, 15 y 12. Como se lo hemos extraído a los tres números por igual, entonces no hay ningún problema. Y podemos seguir con 40, 15 y 12 extrayendo factores comunes y no comunes. Luego, finalmente, el mínimo común múltiplo sería 2 al cubo por 3 por 5 por 10, que nos da un total de 1200. 1200 segundos en total. Para el primer móvil, de los 1200 segundos en total, el móvil 1 necesita 400 segundos, lo que da un total de 3 vueltas, ¿no? A 400 segundos por vuelta. El segundo móvil, 1200 segundos en total, a 150 segundos que lo realiza en una vuelta, nos da un total de 1200 en 350 de 8 vueltas. Y el tercer móvil de los 1200 segundos recorre 120 segundos en una vuelta, entonces el tercer móvil dará 1200 entre 120, 10 vueltas. Y el número total de vueltas sería entonces 21, ¿no? 3 para el primero, 8 para el segundo, 10 para el tercero, nos da un total de 21 vueltas. Este problema nos dice el mínimo de lo que le falta a n para hacer 500 y de lo que le falta a n para hacer 770 es 1053. Bien. Si nuestro número es n, lo que le falta para hacer 500 es 500 menos n. Ese es nuestro valor a. Y lo que le falta para 770 sería 770 menos n, es nuestro valor b. Estamos asumiendo que nuestro número es n. Ahora, la diferencia de b menos a, 770 menos n, menos 500 menos n,
Aquí se anulan las n's y nos queda 270 es la diferencia de los dos números. Luego, el número 1053 lo vamos a descomponer, ¿no? Aquí estamos observando que 1053 es igual a 9 por 9 por 13. Bien, pero esos factores no nos dicen mucho. Pero si observamos la diferencia es 270. Por lo tanto, nuestro número debe ser mayor a 270. Entonces, ordenamos de tal manera sus factores que en lugar de escribir 9 por 9 por 13, podemos hallar dos factores que nos dicen que 1053 es igual a 3 por 351. Este número ya es mayor que 270. Por lo tanto, 351 es nuestro valor B, que si lo igualamos a 770 menos n, obtenemos el valor de n, que es 419. Así podemos hallar el valor de A, que es 500 menos 419 igual 81. Y si comprobamos el mínimo común múltiplo de 81 y 351, observamos que nos da 1053. Con esta comprobación realizada, podemos asegurar que el número es 419. En este problema tenemos dos números, el número A representado por 3 a la n por 4 al cuadrado, el número B representado por 3 al cuadrado por 4 a la n, y el mínimo común múltiplo de ambos números es 1728, donde n es mayor que 2. Bien, descomponemos el número a 3 a la n por 4 al cuadrado, observando que 4 es un número compuesto y se puede descomponer en 2 al cuadrado. Y por potencia de potencia, 2 al cuadrado elevado al cuadrado sería 2 a la cuarta. Por lo tanto, el número A es 3 a la n por 2 elevado a la cuarta. Luego el número B, 3 al cuadrado por 4 a la n. Igual descomponemos el 4 en 2 al cuadrado elevado a la n es 2 a la 2n. Se multiplican los exponentes, ¿no? 2 por n, 2n. Por teoría de exponentes, ¿no? Por el 3 al cuadrado que le antecede. Luego el valor de b es 3 al cuadrado por 2 elevado a la 2n. Luego el mínimo común múltiplo de estos dos números sería, primero, los números que tienen base 2. En A es 2 elevado a la cuarta. En B es 2 elevado a la 2n. Como n es mayor que 2, por lo tanto 2n será mayor que 4, ¿no? 2 por 2, 4n es mayor que 2n es mayor que 4. Por lo tanto, 2n sería el exponente de la base 2 por ser el mayor. Aquí en mínimo común múltiplo escogemos las bases que tienen el mayor exponente. Así en el exponente de la base 3 en A es n y en B es 2. Como n es mayor que 2, por lo tanto n será el exponente de 3 en el mínimo. Y así tenemos que el mínimo es 2 elevado a la 2n por 3 a la n. Bien, ahora descomponemos el número 1728 y luego de extraer sucesivamente mitad y tercia, el mínimo común múltiplo es 2 elevado a la sexta por 3 al cubo. Igualando ambos mínimos común múltiplo, por ejemplo en el caso de la base 2 que es 2 a la sexta, y en el caso
el mínimo que nosotros hemos hallado es 2 elevado a la 2n, misma base, entonces igualamos los exponentes, diciendo que 2n es igual a 6, con lo que n vale 3, y de la misma manera los que tienen base 3, n es igual a 3, ¿no? En ambos casos el valor de n debe ser siempre el mismo.